Muy buenas tardes. Por favor, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, les damos la bienvenida a todos ustedes. Entonces, por favor, les recordamos, público asistente, apagar o mantener sus celulares en modo vibración para no interrumpir a las ponentes, por favor. También les recordamos el correcto uso de cubrebocas dentro de las instalaciones, no solo en este auditorio. Por favor, les deseamos que tengan una muy grata bienvenida aquí a la Feria Internacional del Libro. Espero disfruten. Los dejamos con las ponentes. Gracias. Voy a apagar. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por venir, gracias a la Feria del Libro de Minería por el espacio, gracias a la editorial Penguin Random House, al sello Grijalbo, que es en el que publica Sue Zurita su novela El viaje de los colibríes. Ya conocen a Sue, ella pues ya tiene un camino andado de varios años, más de 10 años como autora. Ella empezó como autora independiente y recientemente publicamos ya en Penguin Random House una edición profesional del viaje de los colibríes, que es una novela pues con la que Sue llegó a muchísima gente, y pues para ella ponerle esta cubierta bonita y hacer algunos arreglos en los textos pues fue prácticamente una celebración. Pero es autora también, como saben, de otras novelas, Buenas noches, tristeza, y otras. Son como 11 títulos, ¿no? Y Brenda Martínez nos acompaña esta tarde. Ella va a estar conversando con Sue. Ella es maestra de primaria, es maestra en educación, es pedagoga, es la encargada de la biblioteca del centro de trabajo. Y bueno, es además una apasionada de las artesanías y del folclore mexicano, en concreto de los textiles, y fundamentalmente, y por eso nos acompaña esta tarde, de los libros y de las lecturas. Entonces, ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Entre Hilos, Libros y Caminos, por si la quieren seguir, pero es por esta pasión que tiene por los libros que nos acompaña esta tarde. Solamente quería, para terminar, dar el aviso de que vamos a tener la presentación durante los primeros 30 minutos aproximadamente. Vamos a dar espacio para preguntas y respuestas, pero no nos vamos a extender en las preguntas y respuestas, van a ser otros 10-15 minutos, porque Sue va a estar firmando su novela, y para eso les pedimos que cuando termine la sección de preguntas y respuestas nos ayuden a formarse, pero del lado donde está el expositor con los ejemplares, del lado izquierdo. Allí haremos la fila para que sea la firma lo más ordenada posible. Es todo, muchas gracias. 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 Aplauso. Un aplauso a Sue, por favor. Yo aplaudo, es que no podía aplaudir. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están sus corazones? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, Sí. bueno, pues vamos a comenzar. Estoy buscando mi lugar en este mundo, sanando heridas, intentando encontrarme a mí misma. Ese fue el plan consciente o inconsciente de Romina, la protagonista de esta historia, y puedo asegurar que también es el camino de muchos de nosotros y nosotras. Dicen por ahí y por allá que los libros no son elegidos. Ellos eligen con quién irse, y yo sí creo en esas bellas coincidencias literarias. Justo hoy, justo en esta época, me toca presentar una obra que me refleja mucho, que es El viaje de los colibríes. Gracias, Sue, por la oportunidad de tenerme aquí a tu lado. Tal vez yo no sepa mucho de la vida, he recorrido poco y tengo fe de poder recorrer aún mucho más, pero cada frase que leí nuevamente en El viaje de los colibríes me llegó en lo más profundo de mi corazón. Me identifiqué con la protagonista, con sus personajes secundarios, quienes son candidatos absolutos para tener también su propia novela. Me identifiqué incluso sin haber vivido las mismas experiencias, porque creo que la intensidad era la misma, esas ganas de aprender, de vivir, de amar, de tener miedo y aún así moverse. Esta es la tercera vez que leo esta obra. Cada vez me sabe y me llega diferente. No soy la misma y estoy segura que tampoco la autora ni el libro. Todos hemos crecido, todos hemos madurado, hemos sido ese colibrí que pudo mostrar más colores, pero también ese que ha caído en picada porque uno o las dos de sus alas se enfermaron. El viaje de los colibríes ha dado un gran salto, ahora tiene una casa que lo resguarda y guía, y cómo se celebra, porque sin duda es una historia que nos recuerda lo efímero que es la vida, lo rápido que se va, lo maravilloso que puede ser cuando se está dispuesto a entregarse a esta aventura que es el simple hecho de vivir.
Esta obra me sabe a vulnerabilidad. Es ese espacio que en lo personal me representa lo más humano de las personas. Es esa obscuridad que mucho tiempo nos enseñaron a callar. Los errores, las caídas, los desamores, la confusión, el no saber si por donde vamos es el mejor camino. Estoy segura de que si se nos hubiera enseñado a hablar y a evitar la vulnerabilidad, el camino sería más ligero. Qué bueno que exista Romina, que me hace sentir que no estoy tan perdida. Por muchos años practiqué danzas de diferentes estilos y algo que siempre nos decían es que para que una coreografía fuera buena, tenía que pasar la prueba de la fotografía, y esta prueba consiste en que cualquier fotografía que te tomen bailando, tienes que salir como si estuvieras posando para la captura. Algo así me pasa con los libros que llegan a mí. Cuando un libro tiene frases o extractos con una riqueza tan grande que incluso pueden ser entendidos y adoptados sin la necesidad de recurrir a su contexto, para mí son un gran baile, y sin duda la historia de Romina lo es. Qué gusto que en esta nueva edición se dieron a la tarea de resaltar esas frases que muchas veces son un impulso para nuestro devenir. A veces siento que la historia de este libro, su contenido y la vida de su creadora, Sue, a quien tengo la fortuna de llamar amiga, es una historia paralela. Hay miedo por intentar algo, se intenta, y cuando estás en ello, vives con la expectativa. Pareciera que todo va bien, pero de repente hay baches, no sabes si seguir o intentar otro camino, pero al final descubres que incluso los sabores amargos valieron la pena. Te celebro, Sue, celebro la entereza que encarnaste en Romina o que Romina encarna en ti. Y ya que hablamos de este tema tan sanador que es la amistad, me encanta que en tu obra indirectamente se hace un homenaje a la otredad, que es esa capacidad de reconocernos a través del reconocimiento de los otros y las otras, esas personas que orbitan nuestro espacio. En esta etapa en donde el amor propio se ha vuelto como un engranado de actitudes egoístas, me parece un halo de esperanza que se reconozca la importancia de ser acompañados, que no vamos solos, que somos seres sociales, que necesitamos de una comunidad y redes de apoyo. Romina logró su encuentro gracias al encuentro con los otros. Sin afán de hacer spoiler, quiero compartirles un par de frases impactantes que me salvaron en esta etapa que atravieso. Para quien ya leyó la obra, seguramente se acordará, y para quien no, pues ojalá que se animen a adquirir esta belleza de obra. Ok, pues las frases que de verdad me motivaron fueron: uno no se va por cobarde, uno se va por valiente, y ser valiente no significa no tener miedo. Entonces, uno se va con miedo, pero se va. Avanza o retrocede, pero haz algo, porque justo ahí donde estás, estorbas. Comenzaba a dejar las cargas del pasado, a sentirme distinta. Era momento de empezar una nueva vida. Romina, el amor está en todos lados, dentro de ti, en el aire que sopla, en el canto de los pájaros, en la música, en los niños, flotando en todas partes. Estoy buscando mi lugar en este mundo, sanando heridas. Intento encontrarme a mí misma. A veces volver es necesario para desatar los nudos y así liberarnos de las ataduras del pasado. Y bueno, pues hay muchas otras más frases. Antes de terminar de compartirles mi sentir con esta obra, te doy las gracias, Sue. Gracias por tus ganas, por tu lucha, por tu caminar. Eres referente para muchas de nosotras. Sé que me encuentro en una etapa de mi vida con muchos cambios. Me enfrento día a día con paradigmas que ya no me dan sustento. Tengo miedo, pareciera que el mundo va demasiado rápido y tal vez eso sea cierto. Pero cuando releí esta obra, me supe acompañada. Recordé que todos vamos en un proceso diferente, que todos tememos a algo, pero también tenemos algo que nos rescata y mueve. A veces no sabemos en dónde está ese pulso que nos falta, pero es algo normal, es parte de la vida misma. Todos fuimos, somos y seremos Romina en alguna o muchas etapas de nuestras vidas. Gracias. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, especialmente también a Brenda, Gracias. que siempre es un placer compartir con ella una charla de libros. Y bueno, estaba muy nerviosa, la verdad, porque Brenda leyó esta edición cuando era la edición independiente, ya la habíamos platicado, y bueno, quería también saber qué le parecía a ella esta nueva edición, algunos cambios que tuvo la novela de estructura, cambia el inicio, el capítulo inédito, el nuevo final. Y bueno, me siento muy, muy contenta de saber que nos une este espíritu por encontrar nuestro lugar en este mundo, y que además con los años es algo
interminable, ¿no? A veces creemos que ya todo está resuelto y de pronto viene la vida, nos da un bache y hay que volver a empezar y hay que continuar el vuelo. Entonces, ahora mismo me siento como Romina, que estoy a punto de cumplir la edad en la que termina el libro. Justamente el año pasado la semana pasada cumplí 38 años y es casi en la edad donde terminaba la edición independiente. Y para mí reescribir la novela y a veces releerla, sí es reencontrarme, ¿no?, con esta Romina y que a veces digo, no estoy tan lejos de ella. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, por supuesto que a mi editora y a todo el equipo de Penguin Random House que hacen posible que estemos aquí en este encuentro. Y pues un aplauso para Brenda antes de empezar la conversación. Ay, gracias. Pues yo creo que estar aquí, seguramente muchos de los que están aquí ya te conocen desde hace años, ¿no? Y veo como muy paralelo el libro a tu vida, o sea, lo analizaba y yo decía, sí es cierto, empieza desde 1991, ¿no? Entonces es un recorrido abismal el que pasa Romina, pero al final, digo, es el camino también de Sue, ¿no? Este camino de ahora verte con una editorial, ¿no? De ver lo mucho que ha crecido el libro, lo diferente que está, ¿no? Es como, no sé, como una revolución y una renovación. Y quisiera que nos compartieras, o sea, todo cómo te has sentido con este proceso, de alguna manera también ahora compartir este libro, que ya no es como en un momento que fue totalmente independiente y que ahora se ha abierto a un mundo. Decíamos hace rato que antes nadabas en una alberca, pero ahora ya nadas en un mar entero, ¿no? Sí, me siento muy afortunada porque creo que no es el caso que pasa con todos los libros. El proceso del viaje de Romina ha sido prácticamente el viaje de mi vida también, porque esta novela muchos me dicen, oye, pues está como muy actual, toca muchos temas que ahora se ponen sobre la mesa, pero esta novela se la escribí hace 18 años. Cuando yo tenía 20 años, llegué, al igual que Romina, a la ciudad de Puebla, con esta expectativa de comenzar una nueva vida. Y entonces empiezo a escribir El viaje de los colibríes, yo trabajaba de mesera en aquella época, entonces para mí era como un pasatiempo ir contando esta historia de Romina y de pronto pasan los años, la dejo abandonada por momentos, regreso nuevamente a la novela, hasta que hace 8 años exactamente, en el 2014, decido publicarla de manera independiente, busco la manera de publicarla de manera independiente. Entonces, entre el proceso en que el boceto inicial de la novela, que está en una libreta, a la publicación del 2014, cambia bastante porque sí hubo un proceso de edición en ese momento. Y luego después, ahora que el año pasado se publica con Grijalbo, con Penguin Random House, igual pasa por otro proceso de edición, entonces como que fue la oportunidad también de reencontrarme con Romina, con ese personaje, y bueno, ya no soy la misma persona de hace 18 años, entonces también creo que el libro va mostrando esa madurez que va dentro de mí y de Romina, dentro del libro, y bueno, también inmadurez, porque no se termina de crecer, creo yo. Entonces, bueno, me siento muy, muy identificada. Siempre digo que no es una novela biográfica, no es una novela en la que yo sea el personaje, pero claro que hay mucho de mí en Romina, y no solo en Romina, en otros personajes. Lo platico siempre, ¿no? Aranza es uno de los personajes, Carmina, Naima, todos esos personajes me siento muy identificada con ellos. Entonces, sí hay una parte de mí en este libro porque, bueno, aparte que fue el primer libro que publiqué, y una de las primeras novelas que escribí, ya había escrito muchas cosas antes en mi adolescencia, escribí muchas cosas, pero es como la primera novela formal que termino, entonces inevitablemente como escritora novel, pues hay mucho de mí en la novela. No todas las experiencias, como dices tú, yo las viví, siempre les digo el aeropuerto, los que ya la leyeron, esto es ficción, pero sí es parte de mí la novela, sí, no podría decir que es biográfica, pero sí hay mucho de la historia de Romina en mí. Oye, y cuéntanos un poquito, seguramente para los que ya leyeron el libro o desde sus inicios, que ahora es completamente diferente, este capítulo inédito, que es el final, que para todos fue una sorpresa. Cuéntanos por qué decidiste hacerlo, cómo te sentiste, qué te han contado, qué te ha dicho la gente. Sí, no vamos a hacer spoiler para los que no han terminado de leer el libro, porque estuve platicando con varios de ustedes ahí en las escaleras cuando a punto de entrar, y platicamos de este nuevo final, ¿no? Para la novela fue necesario hacer ahora que la publicó con Grijalbo, pues nos decíamos, hay que trabajar algunos
fragmentos de la novela. Me pareció una buena oportunidad para contar un poquito más de Romina. Una de las frases que leías al principio de "uno no se va por cobarde", esa no estaba en la edición inicial, cambia el inicio, agrego algunos fragmentos para que conozcan un poco más a Romina, pero no quería reescribir la novela, o sea, no quería que la novela perdiera su esencia, aunque como escritora también he crecido mucho y de alguna manera, pues, si la tuviera que editar de nuevo, bueno, sería reescribirla para mejorar alguna sintaxis, alguna manera de contarla, pero me pareció necesario que tenía que conservar la esencia original del libro, aún con los errores que pudiera llegar a tener como en la parte literaria, ¿no? Porque me parece que el lenguaje que era tan sencillo, que es como una amiga que te está contando su vida, y no quería como alterar esa esencia que tiene el libro. Entonces, pero era inevitable que al pasar los años y también mi perspectiva de vida y mi manera de vivir la vida y todo, bueno, pues sí tenía esa necesidad de contar más sobre Romina, entonces sí tuve que hacer algunos pequeños cambios. En la edición sí dije, esto ya no lo pienso, entonces sí borré un par de frases que ya no creía, como que ya no compartía, que eran contra la edición pasada, y entonces siempre me habían preguntado en la edición pasada, cuando fuera independiente, si iba a ser una segunda parte del libro, y yo muy segura de mí misma siempre he dicho, no va a haber una segunda parte del viaje de los colibríes, porque para mí la historia concluye, o sea, sí es una historia que queda con un final abierto, pero para mí pues la historia no tenía más continuación que la vida, ¿no? De Romina, de volver a amar, de volver a sonreír, de volver a tener tristezas, entonces no me parece como necesario una segunda parte. Sin embargo, en esta nueva edición, bueno, fue una buena oportunidad para contar qué pasó con Romina en un capítulo inédito y contarles esto. Para mí fue muy bonito escribir esta historia porque me pasa algo muy parecido con Romina. Afortunadamente por mi trabajo, por los libros y porque me gusta viajar, conozco casi toda la República Mexicana. Y hasta el año pasado yo no conocía Oaxaca. Era uno de los 6 estados que me faltaban por conocer. Y no iba a Oaxaca porque todos me decían, cuando vayas a Oaxaca te vas a enamorar y no vas a querer irte de Oaxaca. Entonces yo decía, no, me lo voy a reservar como para más adelante, ¿no? Entonces nunca había ido a Oaxaca. Y en la edición pasada del viaje de los colibríes hay un capítulo, una escena donde ella está en el aeropuerto, está viendo revistas y dice, me gustaría algún día ir a Puerto Escondido. Entonces dije, claro, es el momento de contarles qué pasó con Romina y es mi momento también de ir a Puerto Escondido. Entonces disfruté muchísimo hacer este último capítulo porque para mí fue como Romina llegar a Puerto Escondido, conocer Puerto Escondido. Yo me quedé, la verdad a mí me gusta mucho el final, me gusta mucho estas escenas del mar, porque tuve la oportunidad de leer a uno de mis poetas favoritos una y otra vez, que es José Carlos Becerra, un tabasqueño que me llena de orgullo. Y sus poemas que están dedicados al mar me parecen maravillosos e inspiradores, y así fue que logré también crear estas escenas que suceden en el mar. Entonces, para mí era como muy importante pues esta parte poética, ¿no? del final. Y bueno, no les quiero hacer spoiler, pero bueno, ya les hice spoiler, porque ya saben qué sucede en Puerto Escondido al final, porque aparte del viaje de los colibríes, literal es un viaje. A mí me gusta mucho viajar, entonces, y aparte muchas de las escritoras que me inspiran, como Ángeles Mastretta, como Laura Esquivel, como Sara Secovi, que hablan de estas ciudades y que la ciudad se vuelve un personaje más. Entonces yo también quería como contar también estas historias de estos lugares que he tenido la fortuna de visitar y que quería compartir con todos ustedes. Entonces por eso la novela te va a llevar desde Puebla, París, te va a llevar a Puerto Escondido, Ciudad de México, Aguamantla, que es un lugar que yo creo que muy poca gente conoce y tuve la fortuna de conocer hace 18 años y me quedé súper enamorada de una de sus festividades y de su gente. Entonces también como esa parte es la que quería plasmar en el viaje de los colibríes. Fíjate que cuando tú nos dices que este libro fue escrito hace 18 años, yo me quedo pensando, este libro nunca ha sido considerado como un título feminista, ¿no? Pero al final, cuando digo, hace 18 años que no se hablaba de un montón de temas que vienen en el libro, me parece que fuiste una mujer que fue más allá, ¿no? Porque tratas un montón de temas que no he visto en otras novelas, por ejemplo, el caso
sin spoilear, ¿no? De estas chicas, ¿no? Que ya lo verán. Sí, de dos personajes que se aman y son mujeres, dos pero mujeres. bueno, no les vamos a dar nombres para que no se spoile para los que no lo han leído. Pero otros temas tabús, por ejemplo, la sexualidad de Romina, ¿no? Y que decía, hace 18 años no se hablaba de estos temas. ¿Cómo fue para ti al inicio y cómo es para ti como todo este proyecto? ¿De dónde te dieron las ganas hace 18 años de hablar de cosas que hoy ya es mucho más común hablarlas, pero hace 18 años no? Literal de la vida, porque igual que Romina, yo llego a los 20 años a Puebla sola, con la esperanza de empezar una nueva vida y sin saber qué hacer de mi vida realmente, porque dije, en esa época yo trabajaba en un restaurante y preguntándome, aquí voy a estar siempre, qué voy a hacer, qué voy a estudiar, dónde voy a vivir. Y bueno, llego a la ciudad de Puebla sola y vulnerable y me encuentro que no soy la única mujer que está en esta búsqueda, ¿no? Encuentro otros personajes y personas, amigas que se vuelven cercanas a mí y que veo que estamos todas como buscando nuestro lugar en este mundo. Y ahí es donde surge esa inquietud de estas historias y estos personajes que son ficción, pero que sí se ven representados por historias que fueron cercanas a mí, desde otras vivencias, o sea, no es tal cual, o sea, no hay ningún personaje que dijera yo en la vida, este personaje es tal persona, no, es ficción, pero sí va acompañada de estas realidades. Entonces, pues yo creo que hace 18 años, hace 40 años, pues siempre han existido estas historias, solamente que como dices, antes no las hablábamos y como ahora también hay redes sociales, entonces todos podemos pues ya también expresarnos y todo se vuelve un poco más poner esos temas sobre la mesa, pero pues la realidad es que estas historias siempre han existido y bueno, pues yo tuve la fortuna de poder ponerle ahí a la pluma, porque afortunadamente también fui muy lectora y como les decía, la influencia de estas escritoras, pues también me hizo como también poder crear mi propia historia. Sí, porque eso es bien importante, como dar a conocer que ser mujer en México, bueno, porque la historia está aquí en México, pues ser mujer es muy diferente en un montón de contextos, ¿no? O sea, la vida de Romina es una, pero encontramos un montón de formas de ser mujer y eso lo celebro y me encanta mucho, mucho, mucho de tu libro. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Y bueno, pues cuéntanos, ¿va a haber una segunda parte? No, no va a haber, bueno, hasta ahorita digo que no sé, en 20 años, bueno, ahorita ya platicábamos que tal vez, ya, pero no, definitivamente pienso yo hasta ahorita, hasta el día de hoy, queda registrado, que no va a haber segunda parte del viaje de los colibríes, pero no creo. Tengo muchas historias más por contar, otro de los proyectos que viene es Aquellos días, otra novela que algunos de ustedes ya conocen, que también la estoy reeditando para, si esperamos que salga este año, que igual va a ser con el sello Grijalbo, vienen otros proyectos independientes, más historias que contar, entonces como escritora también tengo ese reto de no contar la misma historia muchas veces, sí me gusta también arriesgarme, ahorita estoy muy asidua también de leer y de descubrirme también como escritora, entonces sí quiero contar más historias y para mí la historia de Romina es una historia que ya concluyó. Cada vez me siento más identificada con Romina y cada vez me siento más orgullosa de este libro. A veces siento que pues soy insegura como cualquier otra persona y que de pronto me levanto y digo, ay no, pero de pronto también miro todo esto y digo, wow, qué maravilloso, ¿no? Es un libro que me ha llevado con muchísimos lectores, conocer muchísima gente, veo tantas caras conocidas que siempre me reciben con mucho cariño aquí en la ciudad y que me siento muy afortunada. Entonces, pues muy, muy feliz, pero definitivamente vienen nuevos proyectos, pero no segunda parte del viaje de los colibríes. Sí, justamente hace rato comentábamos de esta inseguridad que a veces le da a Sue y que dice, ¿y si viene una persona nada más? Y yo, no, Sue, siempre vienen a verte muchos y muchas, pero creo que igual viene como de este sentido de que a las mujeres se nos ha enseñado como hazte chiquita, como, no, eres grande y eres una gran escritora y creo que lo padre de tu historia es que mueve, ¿no? Y más allá de si tiene, digamos que es una obra literaria, wow, que muchas veces pues podrá ser, pero no mueve. Creo que lo padre de tu libro y lo que celebro es esa capacidad de mover cosas, ¿no? Igual no nos pasaron las mismas experiencias que Romina, pero algo así, ¿no? Como sí. Ese arriba, abajo, de repente no te encuentras en este mundo, pero de repente sí. Y al final me gustó mucho el final, que es como una parte muy esperanzadora. Y lo que decíamos, ¿no? Pues al final así es la vida. Igual y Romina se vuelve a enamorar, no se vuelve a enamorar, viene, va,
pero al final está esa chispa de volar. Sí, y que aparte representa el colibrí, ¿no? Esta esperanza. La vida es esperanza mientras haya vida, ¿no? El viaje de los colibríes, el título viene precisamente de este símbolo de libertad, de volar hacia atrás, de siempre hacer una retrospectiva de tu vida, de volverte a equivocar, de volver a amar, de la pérdida, ¿no? El colibrí como un símbolo de los seres queridos que no están, de esas personas que llegan a nuestra vida, ¿no? Decíamos de la novela, de esos personajes, que luego me dicen, por ahí alguna vez me han comentado, oye, pues es como que muy trágica de pronto, hay algunos personajes, pero pues al final sí es la vida, ¿no? Personas que llegan, personas que se van por diferentes circunstancias, entonces es parte también de lo que representa el símbolo del colibrí, y el título del viaje de los colibríes en plural es porque no es solo la vida de Romina, sino también de estos personajes que se vuelven muy importantes dentro de la historia y de la vida de Romina, ¿no? Sí, creo que todos los personajes, como te decía, cada uno puede tener su propia novela porque son historias fuertes, pero me gustó este sentido de que van todos acompañados. Fíjate que siempre he dicho que no va a haber una segunda parte del viaje de los colibríes, pero tal vez si hay un personaje del que me gustaría contar su historia, que la tengo como clara de que más con ella, y es Aranza. Entonces podría ser a lo mejor una historia que no tenga nada que ver con el viaje de los colibríes, pero específicamente de ese personaje, que fue de ella, qué más pasó, que también, bueno, haciendo comercial, Buenas noches Desolación, que no está aquí en la Feria del Libro, pero la pueden encontrar en librerías de prestigio como Gandhi. Ahí pueden encontrar 2 historias en ese libro sobre qué pasó con 2 personajes de ahí, que es Aranza, un pequeño cuento, y Salomé también. Entonces, como comercial, no es segunda parte, pero es un libro de cuentos donde también ahí pueden encontrar algunos personajes de este libro. Y bueno, pues tengo otros libros que son independientes del viaje de los colibríes, novelas, hasta ahorita solo tengo 2, que es el viaje de los colibríes y próximamente que viene Aquellos días. Y ya para finalizar y pasar a la parte abierto de preguntas, me gustaría que nos dijeras qué representa para ti este libro. Bueno, para mí este libro, voy a llorar, siempre digo. Ya venía yo en las escaleras y venía yo así caminando y volteé a ver y veo que hay una fila y me quedo así, dije, no, pues estaban haciendo fila para una presentación, entonces ya sigo subiendo las escaleras y veo con alguien con mi libro y yo, esta es la fila para mi presentación, vienes a mi presentación, y de que, ay, sí, que no sé qué, bueno, empiezo a saludar a los lectores y bueno, me da muchísima emoción. La verdad es que yo estoy muy enamorada de mi proyecto de escritora, me siento como muy, muy orgullosa de mirar hacia atrás y ver, bueno, todo este camino, todo este viaje. Entonces, el viaje de los colibríes representa mi vida, porque aparte es que ha sido un libro muy afortunado, un libro que ha pasado por todos estos procesos que yo creo que pocos libros tienen esa oportunidad de volver hacia él, y entonces sí representa el volar para mí, me siento muy enamorada de este proyecto. Les platicaba que siempre que me llega una caja nueva de libros para mi tienda en línea y la tengo que abrir, siento esa misma emoción como la primera vez. Entonces, pues me siento definitivamente muy, muy, muy afortunada por compartir con ustedes mis historias, porque les gusten y porque les muevan el corazón y que les hagan sentir y que se sientan identificados, pero sobre todo esperanzados, porque yo creo que ese es el símbolo de la novela, la esperanza, la vida. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que no quedarse con las ganas de nada, ¿no? Que la vida no se mide en corta ni en larga, sino no quedarse con las ganas de nada, y eso es lo más importante. Muchas gracias, Zoe. No, pues muchas gracias a ustedes y bueno, ya pasamos al micrófono abierto porque el tiempo se va volando para pasar a la firma de libros. Vamos a abrir el micrófono 10 minutos, así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la firma de libros, puede alzar la mano o platicarnos algo. Ahorita van a pasar el micrófono, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, yo más que una pregunta, disculpen lo emocionada que estoy, porque el viaje de los colibríes parece estar escrito para mi hija. Hace 8 años perdimos a su papá y ella viene a sanar un poco de su corazón roto con este libro. Yo en Fer he notado, no es alguien que sea muy aficionada a la lectura, pero todo se presenta. El día que ve el libro en el mostrador me dice, ella nunca me pide nada y ese día me lo pidió con mucha necesidad, mamá, cómprame ese libro, por favor. Yo lo único que le dije, pregunta cuánto cuesta. Regresó y me dijo,
Y le dije, sí, no hay problema. Coincide que está de vacaciones y se devora el libro y estoy en el trabajo y me marca y como dicen ustedes, para no hacer el spoiler, me marca y me dice, mamá, se murió. Yo, pues, ¿quién? Y no, un personaje. Y le digo, Fer, no me espantes. Y hay tantas cosas en tu libro que no me queda más que agradecerte porque esa relación que hoy me has hecho tener con mi hija, con este libro, es impresionante. Y concluye con una frase en tu libro que sí quiero compartir para que todos lo lean. Esa frase ella le ha hecho sentir el reencuentro con él y dice, todos nacemos para morir, pero duele cuando alguien se adelanta. No obstante, queda la esperanza de volvernos a encontrar. Después de todo, nadie sabe que sigue más allá. De esas personitas que hoy ya no están, me queda lo más valioso que tengo en mi vida, los recuerdos, y es la frase que ella siempre decía para su papá, mientras tú estés en mi mente y en mi corazón, nunca nos vamos a separar. Entonces yo te agradezco. Muchas yo creo gracias. que has creado la lectura en mi hija. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por leerme y gracias por abrazar con tanto cariño mis historias y que además este libro represente algo tan importante en sus vidas, me hace parte de su propio vuelo y pues muchísimas gracias. ¿Alguien más una pregunta para la firma de libros? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes que nada, yo me acuerdo que yo estaba yendo aquí a la feria de aquí de Reforma, bueno, de aquí de la Alameda, y yo me acuerdo que estaba pasando por ahí caminando y buscando algo que leer, algo que me entreteniera, ¿no? Porque aparte, eso es el primer paso que se da uno en la lectura, ¿no? El que busque algo que lo apasione desde un principio. Y yo me acuerdo que vi tu estante y dije, voy a comprar algún libro que tenga ahí. Y me acuerdo que compré el relato de la soledad. Y conforme los fui leyendo de poco mucho, hoy en día te puedo decir que aparte del relato de la soledad, pues tengo el viaje de los colibríes, el de las buenas noches de desolación y el de los pájaros en mi corazón. Y conforme he ido leyendo, me has vuelto a apasionar por eso que es la lectura, porque yo había dejado mucho tiempo de leer. Y yo me acuerdo que, y a mí también es un significado esperanzador lo que tú dices del colibrí, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la primaria, cuando yo inicié a tener esos problemas con la lectura, yo me acuerdo que una tía se enfrascó en meterme allá a que volviera a leer, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre en una florecita dejaban, y llegaba siempre un colibrí. No había día en que no llegara en ver un colibrí. Hoy tiene mucho tiempo que no he vuelto a ver un colibrí, pero sé que cuando lo vuelva a ver me va a dar una señal de que hay que seguir motivados por la esperanza, ¿no? Y yo creo que para todos aquellos que aún no han leído este libro, les va a apasionar porque yo me acuerdo que en la última feria del Zócalo, en menos de 2 minutos antes de que llegara la firma, yo ya me había echado 2 capítulos. Sin darme cuenta, me había apasionado por ese libro. Y yo quisiera de todo corazón que le diéramos un aplauso a Zoe por haberse atrevido y nunca haber dejado de soñar, porque yo he oído muchas veces todo lo que has sufrido. Y la pregunta que yo quisiera hacerte es la siguiente. Si tú te pusieras en retrospectiva, desde ese primer instante que tú escribiste ese libro, y también tuvieras enfrente a Romina hasta el día de hoy, ¿cuál crees que serían las palabras adecuadas para decir que ha valido la pena el haber escrito esos libros, esos relatos y haberte arriesgado? Porque me acuerdo que siempre dices que tenías un buen empleo, ¿no? en Italians, y te arriesgaste sin esperar a ver a qué obtenías. Y pues esa sería mi pregunta. Espero que esto les sirva a muchos para leer y muchas gracias, Zoe. Muchas gracias a ti por tus palabras. Y bueno, como decías que no has visto un colibrí en mucho tiempo, que yo sé que pronto lo vas a topar. Bueno, por aquí estamos muchos espíritus colibrís reunidos. Entonces, bueno, pues es parte de la esperanza y de compartirnos, ¿no?
Y bueno, tú, con respecto a tu pregunta de que qué le diría a Romina si la viera, a la primera Romina que nació, ¿no? La primera vez que escribí su nombre, que puse Romina Parmeno, que ni siquiera es muy chistoso cómo salió ese apellido, porque yo no conozco a nadie que se apellide así. Es porque en una calle decía Parmeno, y yo dije, Parmeno, suena bonito. Y en la televisión había una conductora que se llamaba Romina, y ahorita hay muchas niñas que se llaman Romina, pero antes yo no veía, hace 18 años yo no había muchas Rominas, ¿no? Y dije, Romina, me gusta ese nombre, y Romina Parmeno, del nombre de una calle, pues ahí salió el nombre de Romina Parmeno y siempre fue su nombre desde que inició. La novela inicialmente se llamaba Cenizas de mis sueños. Normalmente cuando yo escribo bajo un título. Si después lo cambio, puede ser, pero normalmente siempre escribo primero el título y ya de ahí arranco la historia. Entonces había puesto en la computadora Cenizas de mis sueños, porque escribí en ese momento esa primera escena en una laptop, Cenizas de mis sueños, y empiezo a escribir la historia de Romina cuando llega a Puebla. Y si tuviera la oportunidad de estar ahí presente ahorita y verme a Sue escribiendo por primera vez ese nombre, pues le diría que no dejara de hacerlo, que no dejara de escribir, que no dejara de volar, que no dejara de soñar, pero sobre todo que no dejara de vivir, ¿no? Creo que una de las cosas más esenciales para escribir es vivir, es caminar, es ver, observar, y bueno, que de ahí van naciendo las historias y que siguiera, ¿no? Yo creo que a veces la vida nos pone, ¿no?, estos retos y de pronto nos cansamos y de pronto decimos hacia dónde nos va a llevar, debo de seguir, porque pues la novela sí tardé muchísimo tiempo en escribirla, o sea, mientras trabajaba, escribía, la dejaba por meses, la dejaba por años. Me acuerdo que en esa época me mudaba mucho porque cambiaba de ciudad, me aburría, pedía mi transferencia. En la misma compañía en la que trabajé 10 años tuve la oportunidad de estar pidiendo mi cambio. Entonces, bueno, me aburría de una ciudad, pedía mi cambio, me iba a otra ciudad y lo único que me llevaba era mi pequeña maleta donde entraba mi vida, las pocas cosas que tenía y siempre el manuscrito del viaje de los colibríes. Entonces, esta disciplina que creé o este ahínco de seguir y continuar es lo que yo creo que ha hecho que ahora estemos acá compartiendo la historia de Romina. Entonces, pues lo que me podría decir a mí misma y a Romina es que siguiera volando, que nunca dejes de volar, que siguiera, seguir caminando, seguir volando, seguir viviendo. Y que a veces, aunque a veces llegaran esos momentos tristes o esos momentos que dan ganas de ya no seguir, que me levantara de la cama y siguiera escribiendo. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta antes de pasar a la firma de libros. La firma de libros va a ser en la parte de allá atrás donde dice Filminería. Ahorita que terminemos la pregunta, bueno, yo me voy a ir para allá, entonces pueden hacer la fila, hacemos la firma y bueno, tenemos un tiempecito más para estar aquí antes de que se termine el tiempo en el salón. ¿Una última pregunta? Antes de pasar, antes de pasar a la firma de libros. Aprovechen que la tenemos aquí. Vamos con la última pregunta. Gracias. Sí, porque luego me dicen, no te quise preguntar, pero y ya no tengo tiempo ahí. Y te preguntan allá y ya no pasan todos. Hola, buenas tardes a todos. Más que una pregunta, es una experiencia que yo sí vivo con los colibríes. Hace 2 años falleció una niña que se llamaba Samantha Villafuerte de cáncer en médula de ósea. Mi hermana era compañera de su papá en la secundaria y los empezamos a seguir porque hicieron una campaña de juntar millones para esa operación. Desgraciadamente estaban a punto de lograrlo y Samantha fallece. Yo sin conocer a sus papás, sin solamente apoyar vendiendo boletos para rifas y demás, un día antes yo trabajaba en la casa por la pandemia, iba un colibrí a la casa. Dura 15 minutos o más, perdí el tiempo de cuánto duró y ese día por la tarde-noche dicen que Samantha está muy grave y al otro día que me despierto, Samantha ya había fallecido. Y sin conocerla fue algo que todavía me duele. A la fecha veo a su mamá y es una emoción porque es una persona que
sigue la vida, Samantha siempre tenía una sonrisa y aquí en mi celular lo traigo, el 16 de febrero afuera de la oficina se cayó un colibrí, lo levantamos, hay un chico que le gusta la veterinaria y él está en el área de ecología en la empresa donde trabajo y se lo llevé, lo tocamos, lo vimos sus colores y él ya le dio azúcar para que recuperara sus fuerzas y voló. Hoy 26, a la 1 de la tarde me dice mi sobrina que ibas a estar aquí y yo le dije, vamos. Yo el 15 de febrero tengo una experiencia que gané para ver los videos de Carlos Rivera y no la pude llevar. Y yo sentí esa necesidad de estar aquí con ella. Entonces, en verdad, los seres queridos se reflejan en los colibríes y yo les puedo decir que sí es cierto, porque cada que pasa algo hacia un ser querido, yo veo un colibrí o una mariposa. Y mi cuñado me decía mariposa, de hecho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos. Yo creo que lo que nos une mucho de esto también es ese símbolo, ¿no? El símbolo del colibrí. Y bueno, como les decía hace un momento, en la novela, ¿no? Estas constantes pérdidas y esos personajes que llegan a nuestra vida, que a veces son efímeros y que la vida es efímera y es esta reflexión sobre compartir, sobre estar, que también lo hace mucho la novela, ¿no? Hay unos personajes que me encantan que unen soledades, porque hay mucha soledad en la novela, estos personajes solitarios, pero de pronto, como decíamos también, no estamos solos, entonces siempre va a haber ese hermano, ese amigo, vamos creando nuestra propia familia a lo largo de nuestra vida, y estos momentos que compartimos con nuestros seres queridos, como nos comentaban hace un rato igual, de la unión de madre e hija, y esas convivencias, que yo creo que es la invitación también de la novela, a estar en el presente, a amar en el momento que sientes que tienes que amar, a compartir con las personas que tienes que estar, porque pues la vida es así, la vida es muy breve, es muy efímera y hay que pasarla con las personas que amamos, ¿no? Y a veces, bueno, la vida también nos va separando, las distancias, pero bueno, que en la novela precisamente hay un personaje que se llama Samantha y que representa el amor de estas dos hermanas, Samantha y Romina, que a pesar de la distancia y de no estar, porque también la vida es así, la vida nos va alejando de personas que amamos y bueno, que es precisamente el símbolo de la novela. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y por compartirnos sus historias, que son parte también, como decía Brenda, ¿no? Esas historias que, aunque no sean tal cual las mismas experiencias de Romina, estas emociones son las que nos unen. Pues sí, pues muchas gracias, Sue. Creo que también es un libro que nos da la oportunidad para abrirnos en el mundo de los libros, porque es sencillo pero no simple, ¿no? Es sencillo de leer porque nos encontramos en los personajes, pero no es simple, porque al final la vida misma a veces es muy complicada, ¿no? ¿Qué más complicado que los seres humanos? Sí. Pero qué bueno encontrarnos y qué gusto verlos y verlas a todos y a todas. Y gracias por estar aquí, por tu magia al escribir. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Antes que me tomen una foto. Bueno, pueden ir haciendo la fila y yo ahorita voy a ir para la firma de libros. Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, en un momento me acerco para la firma de libros. ¿Nos puedes?